meses, pero la sesión pasada estuvimos hablando justamente sobre este grupo de teorías que llamamos el aprendizaje por conducción. Y bueno, no sé si recordemos algunos elementos que podamos rescatar. Estuvimos hablando del trabajo de Skinner, ¿se acuerdan? Sobre el conductismo instruccional, el conductismo operante. Y bueno, el día de hoy vamos a seguir hablando sobre la psicología de la educación, pero hoy vamos a dedicar el trabajo a un autor que curiosamente en la mayoría de los libros del campo educativo no es tan recurrente, ¿sí? Es decir, generalmente va a ser mucho más recurrente hablar de la obra de Jean Piaget, hablar de la obra de Vygotsky o de otros autores cuyas investigaciones han tenido un impacto muy importante en cómo nosotros concebimos las maneras de aprender en la actualidad. Pero el día de hoy voy a hablarles de un autor que es mucho menos popular, pero cuyo trabajo también tiene un impacto importante en el pensamiento educativo y muy especialmente en el pensamiento psicológico. Voy a hablarles de Sigmund Freud. No sé si alguno de ustedes, Yaneli, Juan José, antes ha tenido la oportunidad de escuchar algo sobre este autor. Pues sí, yo he oído algunos hechos, como por ejemplo, él descubrió una teoría que habla sobre el apego, creo, de un hijo a su madre, el complejo de Edipo. Muy bien, interesante, excelente, excelente. Yanelito, ¿has escuchado algo más? A lo mejor tiene algún problema con el audio, ¿verdad, Yaneli? Ok. En efecto, estamos hablando justamente de la misma persona, Juan José, estamos hablando de Sigmund Freud, y vamos a conocer un poquito más sobre la vida de Sigmund Freud. Vamos a ver un documental sobre su vida, sobre su obra, y después vamos a discutir sobre este documental. ¿Ok? Entonces, bueno, yo les invito a que tomemos mucha atención, a que tomemos nuestras notas, porque estoy seguro que será muy interesante para todos ustedes. Ok, voy entonces a apagar un poco mi cámara y voy a compartir pantalla. Y voy a ponerlo allá. Ahí está. Bueno, pues vamos a disfrutar, vamos a tomar nota de este trabajo, esta presentación de Sigmund Freud. Ahí va. Sus relatos íntimos y muy personales alimentarían. En el año 1886, un joven médico abrió una pequeña consulta en Viena. Sus pacientes se tumbaban en este diván de aquí y le hablaban de sus preocupaciones y miedos más profundos. Sus relatos íntimos y muy personales alimentarían una nueva forma, radical y controvertida, de entender nuestro pasado, nuestros deseos y lo que motiva nuestros comportamientos. Una serie de ideas que transformarían el mundo. Porque este diván perteneció al doctor Sigmund Freud. El siglo XIX fue testigo de un cambio sin precedentes, fruto de una serie de revoluciones y vuelcos en la industria, la ciencia y la sociedad. Fue un tiempo en el que se puso en entredicho la autoridad tradicional y que alumbró a tres pensadores que cambiaron todas las reglas del juego. Karl Marx atacó el orden social y económico. Friedrich Nietzsche rebatió la moralidad cristiana. Y Sigmund Freud se cuestionó la esencia misma de lo que somos. Introdujeron nuevas perspectivas sobre el mundo que todavía hoy están presentes en nuestra forma de dar sentido a la vida.
Genios del mundo moderno. Empecé a trabajar como neurólogo para tratar de aliviar el sufrimiento de mis pacientes con neurosis. Las ideas de Sigmund Freud no solo supusieron un enorme avance en el tratamiento de las enfermedades mentales, además tuvieron un impacto cultural de primera magnitud. La libertad que hoy damos por sentada a la hora de hablar abiertamente de nuestros sentimientos más profundos, desde nuestras preferencias sexuales hasta nuestros demonios personales, y muchos de los eslóganes que mueven la sociedad de consumo, en parte derivan de sus ideas. Freud formuló el concepto del inconsciente, un conjunto de impulsos racionales en conflicto. Muchas de sus ideas han pasado a formar parte de nuestro vocabulario. La envidia del pene, el principio del placer y, por supuesto, el lapsus freudiano o acto fallido. La gente no creía en los datos que presentaba y consideraba que mis teorías eran ofensivas. Freud siempre fue una figura polémica. Algunos, lejos de considerarlo un genio, pensaban que era un charlatán obsesionado con el sexo, cuyas teorías especulativas eran imposibles de probar y sus métodos claramente peligrosos. La resistencia fue fuerte e implacable. Las ideas de Freud siguen siendo objeto de debate, pero lo que está fuera de toda duda es que su innovadora cartografía de la mente humana cuestionó los tabúes y las convenciones de tal forma que cambió sustancialmente nuestra concepción del yo. Al final tuve éxito. Me llamo Sigmund Freud. Para entender cómo evolucionaron y tomaron forma sus ideas, parece que lo indicado es adoptar un enfoque que el mismo Freud introdujo, algo que ahora tenemos totalmente asimilado: buscar las claves de sus motivaciones y su personalidad en las experiencias de su propia infancia. Cuando Sigmund Freud nació en 1856, esta ciudad pertenecía al Imperio de los Habsburgo y se conocía por su nombre alemán, Freiberg in Mähren. Freud nació con una cofia fetal, una porción de las membranas fetales que cubre la cabeza del bebé en el parto, y que en aquellos tiempos de superstición se consideraba un buen presagio. Su madre lo interpretó como una señal de que su hijo estaba destinado a la felicidad y a la fama. Los padres de Freud, que eran judíos, solo podían permitirse alquilar una habitación en este edificio, y la vida familiar no era fácil. Su madre era 20 años menor que su padre, que ya había estado casado y tenía 2 hijos en edad adulta. Así que uno de los medio hermanos de Freud era mayor que su madre. De hecho, el compañero de juegos de Sigmund era su sobrino. Pero pronto se iban a tener que separar bruscamente. Porque cuando Freud cumplió 3 años, el pequeño negocio de venta de lana se hundió y la familia se tuvo que separar para buscar nuevos medios de sustento. Puede que la vida no los tratara del todo bien, pero el lugar en el que finalmente se establecieron fue un factor fundamental para el éxito de aquel joven. En la década de 1860, Viena era la capital del Imperio de los Habsburgo y estaba a la cabeza del cambio social.
Las revoluciones que sacudieron Europa en 1848 habían socavado el poder conservador de la nobleza y en las calles soplaban los aires progresistas del liberalismo. A la ciudad también había llegado una cantidad inusual de inmigrantes, así que Freud creció rodeado de una mezcla muy cosmopolita de voces y culturas. Este es el barrio judío en que se instaló la familia cuando llegó. Era pobre y estaba masificado, pero muchos supieron aprovechar las oportunidades y pronto pudieron mudarse a otras zonas. Se convirtieron en magnates de la prensa, banqueros, académicos, doctores y abogados. Eso era lo que ambicionaban los padres de Freud para su inteligentísimo primogénito. Fue el único de los 6 hermanos que tuvo una habitación propia para trabajar y también fue el primero de la clase durante 7 años consecutivos. La denodada entrega al estudio del joven Freud alimentó la idea de que estaba destinado a hacer grandes cosas. Encontraba inspiración en las civilizaciones antiguas, en la gloria de Grecia y en la grandeza de Roma, y llegó a sentirse identificado con imponentes figuras heroicas de la historia y la literatura, como Moisés, Aníbal y Alejandro Magno. En 1873, a los 17 años, Sigmund estaba decidido a perseguir la gloria en la Universidad de Viena. Empezó picoteando con la filosofía y el derecho, pero enseguida se interesó por las facultades que se centraban en las ciencias de la naturaleza y sus referentes, como el naturalista Charles Darwin. La teoría de la evolución de Darwin era el espejo perfecto en el que mirarse para cumplir su deseo de obtener fama y prestigio. Pero para estar a la altura de su héroe, había que dedicar horas de trabajo minucioso y nada glamuroso en el laboratorio, intentando descifrar los misterios del sistema nervioso de los peces. El propio Freud afirmó que sus estudios de anatomía, zoología, química y botánica lo convirtieron en un hombre de ciencias, ateo y empirista. De hecho, el tiempo que pasó aquí hizo que viera el mundo desde una perspectiva científica que nunca le abandonó. Mirando esta fotografía suya de aquellos días, es fácil imaginárselo diseccionando peces con precisión y delicadeza. Un hombre ordenado y pulcro tanto en su apariencia como en su personalidad. A los 25 años, se enamoró perdidamente de una joven llamada Martha Bernays. Y sus primeras cartas nos muestran a un Freud totalmente distinto. Hay unas 1600 cartas en total. Se escribían casi todos los días, a veces 2 o 3 cartas diarias. Se han publicado fragmentos de las de él, pero esta es la primera vez que se estudian las de ella. Maravilloso. Entonces ya tenemos la perspectiva de Martha. ¿De qué habla? Pues de todo y de nada. Por ejemplo, en esta, ella acababa de enviarle a Freud un mechón de su cabello para que lo pusiera en un broche, como hacían los amantes de la época. Y Freud le contesta: espero que no te lo hayas arrancado y que se te haya caído al peinarte. Y ella, en esta otra carta, lo reprende por su ignorancia y le dice: eres médico y no tienes ni idea de los códigos del amor. Uno no le envía a su amado cabellos arrancados o desprendidos. Supongo que era la primera vez que tenía una relación amorosa. Sí, la primera y la única. Y por eso estas cartas son de gran valor. Son como una ventana a la vida de Freud, algo que no hemos visto en ningún otro sitio. A veces pierde el control y está al borde de un ataque de nervios, cuando siente que la relación no puede seguir adelante, que tienen un desacuerdo irreconciliable. Y ella aboga por meterlo debajo de la alfombra y le dice: ¿por qué te empeñas en regocijarte en algo que nos hace sentir tan mal? Y él le contesta: porque tenemos que enfrentarnos a ello. Es fascinante, es como si tuviéramos al protopsicoanalista aquí. Sí, la máxima del psicoanálisis es que hay que contar todo lo que se nos pasa por la cabeza, sin censurarlo ni reprimirlo. Y ya está ahí.
Marta le abrió los ojos a un mundo de emociones complejas y debido a las necesidades financieras derivadas de su compromiso matrimonial, decidió buscar otras oportunidades laborales lejos del laboratorio. Finalmente abandonó la investigación y comenzó a estudiar medicina. Un día, leyendo una revista médica, se convenció de que había dado con algo que le acabaría granjeando un nombre. En el año 1884 escribió a Marta sobre una sustancia mágica poco conocida en la época, la cocaína. En su análisis le dice bastante sobrio. La tomo regularmente en muy pequeñas dosis para combatir la depresión y la mala digestión y con notable éxito. Pero atención a esto, también le escribe a Marta, y aquí sí parece estar bajo los efectos de la droga. Ay de ti, princesa, cuando yo llegue. Veremos quién es más fuerte. ¿Una dulce chiquilla que no come lo necesario o un hombretón fogoso que lleva cocaína en el cuerpo? Al principio, Freud negó que la cocaína fuera nociva, y el hecho de que la promoviera tan precipitadamente hizo mella en su reputación. Cuando se la dio a un amigo que era adicto a la morfina, con la esperanza de que lo curara, las consecuencias fueron desastrosas, porque su amigo se hizo tan adicto a la nueva droga como lo era del anterior. Presentamos Vocal Image, la aplicación Freud consiguió dejar la cocaína, pero su interés por experimentar no menguó. Descubrió la neurología, el estudio de las enfermedades nerviosas, e hizo un movimiento muy astuto. Se trasladó al epicentro intelectual en el que se estudiaba esta ciencia incipiente. Estamos en la Salpêtrière, que en tiempos de Freud era una especie de asilo médico, un sombrío vertedero social en el que había unas 5.000 mujeres a las que en su mayor parte se les había diagnosticado histeria. La histeria, que procede de la palabra griega que designa al útero, era una enfermedad misteriosa que se pensaba que padecían las mujeres desde la antigüedad. En realidad, era un cajón desastre en el que se englobaban toda clase de síntomas de tipo nervioso, desde convulsiones y parálisis hasta ansiedad y cefaleas. Y durante siglos fue una herramienta muy peligrosa en manos de doctores de sexo masculino que diagnosticaban alegremente histeria a las mujeres e internaban a personas sanas en hospitales y en manicomios. Freud vino a la Salpêtrière para formarse con uno de los más sobresalientes pioneros en el campo de la neurología, Jean-Martin Charcot, que había descubierto que algunas enfermedades nerviosas, como la esclerosis múltiple, se debían a lesiones cerebrales, y ahora estaba centrando su atención en los enigmas de la histeria. Charcot se aproxima a ello de una forma más científica y seria. No cree que la histeria sea una afección propia de mujeres, y para él hay varias fases. Habla de la fase epileptoidea, que se inicia con la fase tónica, la crisis epiléptica, que deriva en rigidez, y luego habla de la fase clónica, en la que se producen grandes muecas y sacudidas. Y después de determinar esas fases, ¿qué métodos emplea para seguir avanzando en sus investigaciones? Bueno, Charcot emplea la hipnosis para el diagnóstico de la histeria. Pensaba que la propia susceptibilidad a la hipnosis podía ser un signo de la enfermedad, tanto en hombres como en mujeres, pero también la usa en sus conferencias públicas a las que acudía a todo París. Conseguir entradas para esas conferencias era como querer ir a uno de los mejores musicales de Londres. Así que exponía a los pacientes ante todo el mundo. Sí, los sometía a sesiones de hipnosis y los hacía caminar y hablar. Y, por supuesto, hacían todo lo que el médico les pidiera. Sabemos que Freud estaba allí entre el público y que era uno de los alumnos de Charcot. ¿Qué influencia tuvo en él?
Creo que tuvo una influencia inmensa porque descubre que hay muchas formas de pensamiento y de actividad en la mente humana que se producen de forma simultánea. Además, se da cuenta de que hay muchas partes de ella que todavía no se han explorado. Freud volvió a Viena a los 25 años con muchas ideas y planes profesionales. Pero no le resultó fácil. Cuando en 1886 abrió su consulta en este edificio, los pacientes llegaban con cuentagotas. A veces no podía pagar ni un taxi para atender las visitas a domicilio. Y ese mismo año se casó con Marta, pero tuvo que recurrir a préstamos y regalos de sus amigos. Uno de sus principales benefactores fue Joseph Breuer, un célebre médico al que también le intrigaban mucho los misterios científicos de la histeria. Y una de sus antiguas pacientes era especialmente interesante. Breuer había tratado a una joven muy inteligente y miembro de una familia judía adinerada, Berta Pappenheim. Le puso el sobrenombre de Anna O. Sufría alucinaciones y parálisis parciales. A veces solo podía hablar en inglés. Parecía tener un desdoblamiento de la personalidad. El caso de Anna fascinó a Freud, en parte por sus síntomas extremos, pero también por el innovador tratamiento que ideó Breuer. En las consultas, Breuer sumía a Anna en un estado de hipnosis, en el que revelaba episodios tristes de su historia personal. En sus conversaciones, Anna revivía recuerdos significativos o dolorosos que había olvidado o bloqueado y suprimido de alguna manera. Breuer descubrió que podía relacionar los numerosos síntomas de Anna con aquellos traumas. Anna era incapaz de beber agua y Breuer lo asoció con un incidente que le había relatado un día que había visto a un perro al que su dueña daba de beber en su mismo vaso. Y una vez que expresó aquella sensación de repugnancia, la hidrofobia desapareció. Freud pensó que Breuer podía haber dado no solo con una explicación, sino también con una cura para la histeria. En su nueva consulta del número 19 de la calle Berggasse, más amplia que la anterior, Freud empezó a aplicar el tratamiento catártico de Breuer a sus pacientes con neurosis. Pero Freud tenía un problema. No todos sus pacientes respondían a la hipnosis. Así que tuvo la genial idea de convertir ese defecto en virtud y desarrolló su propio modelo de psicoterapia. Freud pedía a sus pacientes que se tumbaran en este diván y él se sentaba aquí, a su espalda, donde no lo veían. Los animaba a que dijeran todo lo que se les pasara por la cabeza, casi como si hablaran consigo mismos. Resultó ser muy ágil en la escucha. Clasificaba y sondeaba de forma sistemática los recuerdos de sus pacientes e interpretaba sus confesiones con mucha rapidez e intuición para tratar de desbloquear lo que habían suprimido. Freud decidió poner un nombre a aquel nuevo método de asociación libre. Tomó la palabra griega psique, mente o alma humana, y le añadió un término científico muy sólido: análisis. Y así fue como nació el psicoanálisis. En 1895, Breuer y Freud publicaron sus hallazgos en una obra de referencia, Estudios sobre la histeria. A Freud le parecía muy importante encontrar una única razón que unificara las neurosis histéricas para que su teoría supusiese un avance significativo, y así empezó a observar que el sexo era un tema recurrente. Breuer, más cauto, discrepaba. Pero otro de sus amigos se mostró más receptivo. Wilhelm Fliess, también médico.
La moralidad sexual llevaba mucho tiempo delimitada por la religión, lo que en general había supuesto siglos de represión. Pero cada vez había más investigadores médicos que habían iniciado estudios científicos sobre la identidad y el comportamiento sexual, sin dejarse influir por los juicios morales de la ortodoxia y por lo que en la época se consideraban perversiones. Animado por la mentalidad abierta de Fliess, Freud empezó a trabajar en sus ideas sobre la histeria y los aspectos sexuales. En abril de 1896 vino a la Sociedad de Psiquiatría y Neurología de Viena para dictar una conferencia. Describió la labor de tratar pacientes con histeria en términos grandiosos, como si fuera un arqueólogo que explora los restos de una ciudad de la antigüedad en ruinas, intentando encontrar pistas y pruebas. Imaginen que un explorador llega a una región casi desconocida, que despierta su interés por las ruinas, los restos de muros, los fragmentos de columnas. Freud afirmó que había encontrado una única causa en todos sus casos de neurosis y dijo que era comparable a haber descubierto las fuentes del Nilo. Deja de estudiar inglés. Comienza a hablar inglés. Vamos a empezar a... En su osada hipótesis, la teoría de la seducción, planteaba que todas las neurosis eran el resultado de algún tipo de abuso sexual en la infancia, generalmente por parte del padre. Pero en lugar de las alabanzas que estaba esperando, con lo que se encontró fue con miradas de desconcierto y escepticismo. Un ilustre neurólogo que estaba entre el público rechazó su teoría y la tildó de cuento de hadas científico. Aquella gélida acogida solo sirvió para que Freud se reafirmara en su idea de verse como alguien a quien le correspondía abrir caminos mientras arreciaban las críticas por abordar los tabúes de la sociedad. Sin embargo, en poco más de un año, él mismo se dio cuenta de que su teoría de la seducción hacía aguas. La histeria estaba tan extendida que era casi inverosímil pensar que hubiera tantos padres pedófilos, y dado que también había afectado a su propia familia, la idea de que su padre, Jacob, también fuera culpable fue el factor definitivo. No obstante, hubo otras conclusiones que sí se sostuvieron mejor. El pensamiento de Freud giraba en torno a cómo y por qué se reprimían las experiencias desagradables del pasado y pasaban a formar parte de los síntomas y los nudos psicológicos del día a día. Para él, la clave estaba en el inconsciente. La del inconsciente era una noción que llevaba imaginándose y debatiéndose durante siglos. Pero Freud fue el primero que adoptó un enfoque sistemático para intentar explicar con precisión la percepción de este fenómeno. El desencadenante de su gran revelación fue una dolorosa tragedia personal. La muerte de su padre, en el año 1896, lo sumió en la desolación. Freud le escribió a Fliess: su muerte ha despertado en mi interior todo mi pasado. Ahora tengo un sentimiento de hondo desarraigo. Pero en realidad, estos pensamientos complejos e intensos tuvieron un efecto catalizador en él. Freud había estado experimentando con el autoanálisis, escrutando minuciosamente sus fragmentarios recuerdos de infancia y sus miedos más profundos. La pérdida de su padre intensificó esa exploración, pero el verdadero secreto de su autoanálisis fue que empezó a examinar sus propios sueños.
Pocos pensaban que los sueños podían tener algún tipo de interés científico. Pero Freud volvió a ir contracorriente. Veía los sueños como algo con muchas capas. Por un lado, está la historia que la gente recuerda cuando se despierta. Pero para Freud, eso no es más que la superficie del sueño. Lo que subyace es lo que él llama contenido latente del sueño. Pero esos pensamientos latentes se distorsionan, se censuran. ¿Por qué se produce esa censura? Bueno, porque los contenidos de los sueños albergan todos los deseos reprimidos, los pensamientos y las fantasías que el consciente considera perturbadores e inquietantes. Si no se censuraran, se manifestarían y causarían mucho daño. Así que para Freud el sueño es, en esencia, la realización de un deseo inconsciente. ¿Cómo evolucionan las ideas de Freud sobre el inconsciente? Para él, el inconsciente ya no es solo un conjunto de recuerdos traumáticos, sino un cúmulo de deseos, pensamientos y fantasías que ha ido generando la propia vida mental de cada ser humano. ¿Qué valor tiene esto para Freud? ¿Y qué hace con todas estas teorías? En su práctica clínica, lo que intenta es relacionar las asociaciones y los recuerdos fragmentarios de los relatos de sus pacientes para ir uniendo todas esas piezas e intentar entender, en cierta manera, los deseos reprimidos que subyacen. Con la teoría de Freud, los seres humanos podemos observar nuestros sueños y pensar en ellos como una producción de nuestra mente que nos revela información sobre nosotros mismos, y eso es sumamente valioso. En la interpretación de los sueños, ofrece una visión totalmente nueva de la naturaleza humana. Plantea que el inconsciente contiene los deseos internos y los impulsos irracionales reprimidos, y que es la fuente oculta de nuestras motivaciones y de lo que nos hace humanos. Hay un detalle interesante en la historia de la publicación de la interpretación de los sueños. Aunque el libro se editó en el año 1899, se imprimió con la fecha de 1900. Freud estaba lanzando el mensaje de que las teorías que contiene estaban llamadas a definir el siglo XX y que anunciaban el nacimiento de un mundo nuevo y audaz. Pero ese espléndido nuevo mundo estaba asediado por la ansiedad. Se decía que un bienes era un signo de interrogación. El liberalismo no había conseguido que el poder real pasara a manos de la clase media y se veía amenazado por el aumento de la población urbana. En este clima surgió el interés por un nuevo arte experimental que exploraba los aspectos que subyacen bajo la superficie racional de la existencia humana. Las teorías de Freud estaban en perfecta consonancia con el espíritu de la época. En su siguiente libro, Psicopatología de la vida cotidiana, siguió profundizando en los mismos temas, en tanto que afirmaba que nuestros deseos reprimidos no solo emergen en los sueños, sino que también se infiltran en nuestra vigilia. Un caso interesante del que habla fue la vez que el presidente de la Cámara de los Diputados austriaca declaró abierta la sesión con estas palabras: Señores diputados, habiéndose verificado el recuento de los diputados presentes, se levanta la sesión. Este lapsus linguae tan notorio revelaba la frustración reprimida de este político que pensaba que la sesión iba a ser una pérdida de tiempo. Todavía hoy hablamos de los actos fallidos o los lapsus freudianos para referirnos a esas meteduras de pata tan embarazosas o reveladoras. Nunca más tendrás que pincharte el dedo para medir tu glucosa. Con una sola compra obtendrás exámenes médicos gratuitos de por vida. Este es el monitor casero tipo pinza desarrollado por Bayer en Alemania. Basta con colocarlo en el dedo para medir de forma precisa. Aunque Freud pensaba que nuestros deseos inconscientes se destapaban por algún desencadenante que aparecía en nuestra vida, lo que realmente le interesaba era cómo esos misteriosos impulsos cobraban forma debido a nuestras experiencias pasadas.
Freud se hizo con todos estos magníficos artefactos antiguos con mucho entusiasmo, pero no los consideraba objetos muertos, porque para él el pasado no era una especie de museo que uno puede elegir visitar o no. Era algo vivo, dinámico, presente en nuestra vida cotidiana. Creía que las experiencias del pasado tenían un significado vital en el presente, y de hecho lo que inspiró su siguiente gran idea fue un relato de la Grecia clásica. Bitte zum Boten. Bote und Ödipus. Also Ödipus setzte auf den Zulaut, um das geht's nicht, aber Asistió a la representación de una tragedia griega de Sófocles. Dime, Edipo, ¿qué es lo que te desazona? Todavía no me interrogues. Y dime, ¿qué aspecto tenía Layo y de qué edad era? Edipo Rey narra la historia de un joven que mata a su padre sin saberlo y se casa y tiene descendencia con su madre. Era fuerte, con los cabellos desde hacía poco encanecidos, y su figura no era muy diferente de la tuya. Cuando descubre la terrible verdad, se arranca los ojos. Para Freud, la historia era un paradigma que explicaba sus propios instintos sexuales reprimidos. Esto fue lo que le escribió a Fliess. Un único pensamiento de valor universal me ha sido dado. También en mí he hallado el enamoramiento de la madre y los celos hacia el padre. Y ahora lo considero un suceso universal de la niñez temprana. Freud denominó complejo de Edipo a este drama psicosexual. Llegó a la conclusión de que los niños tenían que superar el miedo oculto a la castración a manos del padre, como castigo por el sentimiento de deseo y posesión hacia su madre, y de que las niñas estaban enamoradas de sus padres, pero tenían que lidiar con sentimientos complejos de inferioridad porque ellas no tenían pene, lo que él llamaba envidia del pene. Creía que si esos sentimientos tan complejos no se resolvían, surgirían conflictos internos que más adelante desembocarían en neurosis. Freud estaba deseando poner a prueba sus teorías sobre la sexualidad reprimida. Y en octubre de 1900 se presentó una oportunidad perfecta. A la consulta entró una nueva paciente, una chica de 19 años a la que asignó el sobrenombre de Dora. Fue su primer estudio de caso y el más célebre. Dora mostraba síntomas de histeria. Tenía tos nerviosa e ideas suicidas. Una de las cosas más impactantes de su relato es que, cuando tenía 13 o 14 años, el mejor amigo de su padre, el señor K, se las ingenió para quedarse solo con ella en su despacho y la besó. Freud dice que eso es un síntoma de una histeria absoluta, ya que el beso le causaría gran repugnancia, y luego añade que también sentiría la presión de su pene erecto contra ella y que eso la debió de excitar sexualmente. Todo su empeño pasaba por demostrarle a Dora que en realidad lo que albergaba era un deseo sexual hacia el señor K que tenía reprimido. A mí me parece que en el caso de Dora hay una especie de metáfora. Chicas jóvenes con muchos problemas y hombres como Freud abalanzándose sobre ellas para utilizarlas como objeto de estudio. Sí, tenía esa arrogancia típica de los hombres de ciencia y usó a Dora y a otras pacientes como meros conejillos de indias desde la confianza que daba su atalaya científica. ¿Y cómo terminó? ¿Llegó Dora? Nada bien, nada bien. Dora lo dejó plantado, pero al menos él se dio cuenta de que debía haber prestado más atención a la forma en que ella le había transmitido sus sentimientos de hostilidad hacia el señor K.
De hecho, después de este caso, amplió su teoría añadiendo que el psicoanálisis debe reparar en la forma en que los pacientes transmiten sus sentimientos conscientes e inconscientes sobre personas significativas de su vida a los psicoanalistas o terapeutas. Freud extrajo enseñanzas muy valiosas del caso de Dora. Sin embargo, su método aparentemente científico se basaba en juicios subjetivos, que algunos incluso podrían tildar de autoinducidos. Era un problema fundamental que un día, durante una acalorada discusión, sacó a colación su leal confidente de tiempos pasados, Fliss. Quien lee los pensamientos de otro en realidad está leyendo los suyos propios en otras personas. Esa fue la crítica de Fliss. ¿Estás emprendiendo? Necesitas Acrobat Pro. Firma tus documentos en En 1902, Freud envió una invitación a 4 doctores judíos para que se reunieran con él aquí, en su piso, la que se acabaría conociendo como Sociedad Psicológica de los Miércoles. Se reunía todas las semanas en su sala de espera. Y el primer tema que trataron tocaba muy de cerca al propio Freud: la función psicológica del acto de fumar. Fumar un buen puro después de comer formaba parte de la cultura de la burguesía vienesa, pero Freud elevó aquel hábito a nuevas cotas. Fumaba 20 puros al día y consideraba que ese placer era un sustitutivo de lo que él llamaba el único gran hábito: la masturbación. Los debates del grupo de los miércoles ayudaron a Freud a desarrollar sus ideas sobre la sexualidad, que reunió en una publicación revolucionaria: 3 ensayos sobre teoría sexual. En esta obra introduce el concepto de sexualidad ampliada, porque en aquel momento la sexualidad se circunscribía básicamente a las relaciones sexuales, mientras que para Freud tiene que ver con el erotismo, la atracción, la excitación y todo lo que eso implica, y también observa que se produce en la infancia. Bueno, eso es muy controvertido, ¿no? ¿Cómo ve ese impulso sexual, esa libido, desarrollándose en la infancia? Poco después de nacer, los niños atraviesan una fase oral. Freud observa que cuando maman, los bebés sienten cierta satisfacción o placer, lo que nos permite ver esa experiencia como algo que podríamos calificar claramente como erótico. Así que cree que ha identificado una pulsión sexual en la infancia. ¿Cómo evoluciona después hasta la edad adulta? Pues en la medida en que sirve para ir dando forma a nuestra identidad sexual, a nuestras fantasías y a nuestra orientación sexual. En definitiva, a quiénes somos. Pero no es una fórmula. Todos y cada uno de nosotros tenemos que hallar nuestro propio camino. Y eso significa que de una forma u otra a todos nos iguala el hecho de ser anómalos. No obstante, existe la posibilidad de que se equivocara, de que no todo tenga que ver con el sexo. Claro, hay quien ha dicho que se equivocó en todo, pero creo que si nos centramos en ese concepto amplio de sexualidad, sí llegaremos a la conclusión de que buena parte de nuestra configuración mental está condicionada por esas pulsiones. Las teorías progresistas de Freud sobre la sexualidad calaron en la juventud vienesa, que había adoptado una posición cínica ante la Iglesia y la moralidad represiva. Pero su creciente popularidad no estaba exenta de riesgos. Freud temía, no sin razón, que dado que su círculo era eminentemente judío, el antisemitismo podía provocar un rechazo a sus ideas. Le preocupaba que tildaran al psicoanálisis de ciencia judía. La solución llegó con la visita de un gentil suizo procedente de Zúrich en el año 1907. Entonces yo era todavía muy joven y él ya era un hombre mayor. Así que por encima de todo, me dispuse a aprender de él. Carl Jung era uno de los jóvenes psiquiatras más brillantes de la época.
Y Freud se había deshecho en elogios hacia él, a lo cual Jung correspondió profesándole una absoluta veneración. Lo paradójico es que pese a la antipatía de Freud hacia la religión, su movimiento cada vez se parecía más a un culto religioso de la psicosexualidad como doctrina, con Freud como sumo sacerdote y Jung como el evangelista que difunde el mensaje del maestro. Pero el evangelista no tardó en convertirse en hereje. Jung reinterpretó uno de los términos clave de Freud, la libido, que el austríaco entendía como pulsión sexual, para ampliar el concepto a la energía psíquica en general, y mostró su discrepancia en lo que él veía como un interés obsesivo de Freud por el complejo de Edipo. Cuando había enunciado una idea era inamovible, mientras que yo siempre suelo dudar. Su amistad terminó de la forma más agria, con Freud tachándolo de loco y de no estar en sus cabales. Pero la frase de despedida de Jung tampoco le iba a la zaga. La costumbre de tratar a sus discípulos como pacientes es un error garrafal. De esa forma usted genera o bien hijos esclavizados o bien cachorros insolentes. Tenga objetividad suficiente para ver su artimaña. Pero justo en el momento en el que Freud se enfrentaba a la fragmentación y al aparente declive de su movimiento, sus ideas y su nombre iban a alcanzar relevancia en todo el mundo debido a un acontecimiento crucial. En 1914 asesinaron al heredero al trono de los Habsburgo y eso desencadenó una guerra con Serbia. Los hijos de Freud se enrolaron para luchar en el frente de la que se convertiría en la Primera Guerra Mundial. La guerra puso a prueba a los médicos con dolencias como las crisis nerviosas que sufrían los soldados. En un primer momento, el lenguaje incoherente y las pesadillas se atribuyeron a las conmociones físicas que habría sufrido el cerebro, pero enseguida se empezó a observar que había soldados que sin estar en la línea de combate ni haberse visto expuestos a los bombardeos, también las sufrían, así que las explicaciones físicas no servían. Por lo general, se les motejaba como cobardes o débiles y se les obligaba a volver al frente en cuestión de días. Pero Freud inició un debate que alumbraría un trastorno comúnmente aceptado y que hoy conocemos como síndrome de estrés postraumático. Freud pensaba que la neurosis de guerra era un problema psicológico, no físico, y que debía ser un trauma emocional que desencadenaban los horrores del conflicto. Cuando terminó la guerra, muchos empezaron a creerle. La Primera Guerra Mundial marcó un antes y un después en el movimiento del psicoanálisis, pero a Freud, personalmente, lo envolvió en una espesa tiniebla. La inflación de la posguerra consumió la mayor parte de sus ahorros, lo que redujo sensiblemente la comodidad de su vida en Viena. La gripe de 1918 se cobró la vida de su amada hija Sophie. Aunque sus hijos regresaron de la guerra, la experiencia los dejó marcados para siempre. Freud empezó a cuestionarse algunas de sus teorías. Para él, la sexualidad era la causa última de las neurosis. Pero en el año 1920 publicó Más allá del principio del placer. En esta obra planteó que habría una segunda fuerza básica en la mente humana, la pulsión de muerte. Hasta entonces, había concebido la agresión como una faceta sádica del instinto sexual, una necesidad de someter al otro, de dominar el objeto de deseo. Ahora, sin embargo, tras la cruda experiencia de ver cómo la humanidad se destruía a sí misma con espantosa habilidad, empezó a poner el acento en los fatales impulsos psicológicos que nos recorren por dentro. You were made to take secret.
Freud propuso que nos enfrentáramos a la agresión en su dimensión interna lo mismo que en la externa. Sugirió que la pulsión de muerte formaba parte de la condición humana. Un profundo y vigoroso deseo de romper los lazos de la vida. Pero la revisión de su propia obra no acababa aquí. También planteó que la mente estaba compuesta por 3 elementos. Por un lado estaba el ello, una parte totalmente inconsciente, el caldero donde hierven nuestras pasiones, donde se halla nuestra pulsión de muerte y nuestro apetito sexual. Luego estaba lo que él mismo llamaba el superyo, una conciencia interior capaz de imponer ideales imposibles y de infligir despiadadas críticas. El superyo era una especie de estricto guardián de la moral, siempre en liza con las pulsiones de placer y de muertes propias del ello. A medio camino entre las batallas de la mente y la realidad que nos circunda se hallaría lo que Freud llamó el ego. Freud pensaba que el psicoanálisis podía ayudar a fortalecer el ego. Y como nunca pensó que pudiéramos librarnos de esta clase de conflictos interiores, lo mejor que podemos hacer es convivir con ellos. Sus ideas fueron retomadas con entusiasmo por una generación de posguerra que se rebeló contra los valores tradicionales. Tanto en Europa como en Estados Unidos se abría paso una nueva permisividad del egocentrismo, que venía a ser la encarnación de ese mundo glamuroso de la danza, la música y el cinematógrafo. En 1925, el director de la Metro, Samuel Goldwyn, definió a Freud como el mayor especialista en amor del mundo y le ofreció $100.000 a cambio de que le asesorara para recrear a los personajes de Antonio y Cleopatra. Freud declinó de malos modos. No obstante, mientras su influjo en la cultura no dejaba de crecer, otro tipo de fuerzas más insidiosas pugnaban alrededor y acabarían por amenazar su propia existencia. En la vecina Alemania, Adolf Hitler subió al poder. Los judíos fueron perseguidos y los libros de Freud quemados en las calles. En el año 1938, las tropas nazis marcharon hacia Viena. Esa soy yo. Y ahí está la muchedumbre aclamando a Hitler. Observa a la multitud. Esa es nuestra casa, luciendo las esvásticas. Unos pocos días después, la Gestapo llamaba a su puerta. Marta, siempre tan buena anfitriona, les pidió que dejaran sus fusiles en el paragüero. Se comportaron con suma prepotencia, haciendo gala de su autoridad y forzando la caja fuerte. Pero la gota que colmó el vaso fue cuando saquearon la cocina de Marta y tiraron al suelo su mantelería. Entonces ella les soltó un buen rapapolvo y se marcharon. Freud supo que tenían que escapar. Y precisamente este hecho demuestra hasta qué punto Freud empezaba a despertar una profunda admiración, porque entre quienes colaboraron para procurarle un visado seguro se encontraban desde el presidente de Estados Unidos hasta un descendiente de Napoleón, pasando incluso por un burócrata nazi que se había prendado de su trabajo en su época de estudiante. Era la segunda vez en su vida que se veía obligado a emigrar. Después de 78 años en Viena, tuvo que hacer la maleta apresuradamente. Este baúl, que se encuentra en el Museo Sigmund Freud de Viena, ha revelado nuevas evidencias sobre lo traumática que fue su ruptura con el pasado. Fue una especie de redescubrimiento. Después de que llevara arrumbado en esa esquina, ¿cuánto? ¿2 décadas? Y cuando lo movimos, descubrimos esto. Una etiqueta de la estación de Viena con destino a Londres. Vaya. Así que sabemos que esto formaba parte del equipaje que Freud se habría llevado el día que partió con su familia.
Y se puede abrir, ¿verdad? Sí, podemos abrirlo y ver lo que queda de su contenido. Una de las cosas que encontramos resultó ser de lo más emocionante. Una cajita aplastada. Y en ella Freud escribió: Marta, por tu 21º cumpleaños, de parte de un pobre hombre feliz. ¡Qué bueno! Una cosa tan diminuta y a la vez tan cargada de historia y de recuerdos. Sí, desde luego. De las joyas no hay ni rastro, pero aquí sigue la caja con este modesto mensaje. ¿Es verdad? Freud nos invita a enfrentarnos a nuestro propio pasado para poder vivir mejor. Y esto es como un emblema del pasado en común de Freud y Marta. Es muy conmovedor. Cuando tenía 82 años, tuve que abandonar mi casa por culpa de la invasión alemana de Viena. Me vine a Inglaterra, donde espero poder vivir en libertad hasta el fin de mis días. Fue entonces cuando vinieron 3 hombres de la Royal Society a nuestra casa para que mi padre firmase en el libro de honor, en el mismo lugar en el que figura la firma de Darwin. Fue un momento muy entrañable. Pero Freud se encontraba gravemente enfermo. Colocamos ahí ese sofá para que mi padre descansase. Ese fue su último año de vida. A lo largo de unos 15 años, el cáncer le había ido devorando la mandíbula. A pesar de las más de 30 operaciones que afectaron a su oído y a su corazón, se negó a renunciar a ese placer oral que casi con toda seguridad le estaba matando. Abrir la boca le empezó a resultar demasiado doloroso y cogió una pinza de la ropa, lo bastante ancha como para sujetar su puro. Se habilitó un estudio, tal y como en su día había disfrutado en Viena, y siguió viendo pacientes. Cuando sintió que la muerte lo rondaba, pidió que le trajeran su cama hasta aquí para poder estar cerca de su escritorio, sus libros y su adorada colección de objetos antiguos. En septiembre de 1939, Freud dispuso que le proporcionasen una dosis letal de morfina. Pero incluso después de su muerte, sus ideas siguieron cobrando impulso. Uno de los mayores estímulos que se vivió en el siglo XX se lo debemos a Freud, porque en cierto modo dio permiso a la gente para ser distinta, para reconocer que no es anómalo serlo, pues lo anómalo es normal. Y quizá lo más importante de todo, hizo posible que habláramos de sexo, ya que ayudó a que tuviéramos una comprensión y una tolerancia hacia cosas que tradicionalmente se consideraban perversas, como la homosexualidad y otras prácticas sexuales. Y eso supuso un gran cambio en la sensibilidad de nuestra cultura occidental. Por tanto, deberíamos estarle agradecidos. Pero hay un problema con algunas de sus ideas. Hablamos de ciencia que se ha demostrado que es poco científica. Puede que ni siquiera sea ciencia porque la base empírica de su trabajo es sumamente frágil. Quiero decir que él se analizó a sí mismo, analizó a su esposa e hija y a unas cuantas damas neuróticas vienesas. Es un punto de partida muy pobre para elaborar una teoría del mundo. Prestó mucha atención al inconsciente. ¿Hasta qué punto eso es hoy compatible con lo que conocemos, por ejemplo, en materia de neurociencia? Bueno, la neurociencia está haciendo progresos extraordinarios. Hoy contamos con instrumentos y técnicas de diagnóstico por imagen, como las resonancias magnéticas. Hemos aprendido mucho, como por ejemplo que la mayor parte de los cálculos mentales se realiza de un modo no consciente, por debajo del nivel de conciencia, y que la memoria se almacena en el cerebro, lo que significa que muchas de las capas de, por así decirlo, los depósitos psíquicos de nuestra vida están ahí y se podrían recuperar. Así que no están a millones de kilómetros de donde Freud buscaba a tientas.
Él tenía la capacidad de poder imaginar lo que ahora sabemos que es cierto. Eso es, exactamente. Tenía una imaginación genial, era un contador de historias maravilloso, e incluso en su faceta más destructiva, como fue lo de acabar con ese tejido convencional de ideas, nos permitió ver las cosas de otra manera. Creo que fue lo suficientemente sagaz como para haber dado la campanada, aunque solo de vez en cuando nos invita a repensar alguna perspectiva interesante de la experiencia humana. Mientras que algunas teorías como el complejo de Edipo y la pulsión de muerte han sido ampliamente cuestionadas, de lo que no cabe duda es de la enorme influencia que Freud tuvo en la cultura. Sus ideas se han integrado de tal manera y subyacen de forma tan profunda en nuestro discurrir diario que son algo que damos por sentado. De ahí que cuando los publicistas examinan al consumidor para crear una marca que apele a nuestros deseos más irracionales, acaben recurriendo a las técnicas psicoanalíticas de Freud. I knew I was underwater. Esta es una de las razones por las que un producto se ofrece siempre envuelto en una capa de juventud, prestigio y, por supuesto, atractivo sexual. Y el influjo de Freud también se deja ver ahí, en cómo le damos sentido a eso que somos, en la importancia que conferimos a nuestras experiencias de la infancia o a hablar abiertamente sobre la complejidad emocional de nuestra vida. Hay quien cree que la atención con la que él miraba hacia adentro ha contribuido a forjar la cultura narcisista de hoy en día, con seres autorreferenciales y obsesionados con nosotros mismos. Lo que más le importaba a Freud, yo diría que se halla aquí. Sus cenizas reposan en esta urna antigua, una de sus favoritas, que está consagrada al dios heleno Dioniso, y encarna los impulsos salvajes e irracionales. De modo que aquí, en su lugar de eterno descanso, tenemos sexo, lujuria, muerte, los arrebatos de las ménades y el poder del pasado, todo revuelto y puesto al servicio de un hombre que se presentó ante el mundo como un científico. Me parece un último gesto maravilloso, loco y romántico. Y también es un recordatorio de que quizá Freud creyera que no importa con cuánta profundidad nos interroguemos, pues hay una parte irracional de nuestra mente destinada a permanecer en la oscuridad. Es verdad que muchas de las teorías de Freud han sido desestimadas por un exceso de lucubración y criticadas por su carácter no científico. Pero las preguntas que nos legó son tan convincentes ahora como lo eran entonces. ¿Somos rehenes de nuestro pasado y de nuestras ansiedades soterradas? ¿O podemos aprender a entender nuestra psique con el fin de ser verdaderamente dueños de nuestras mentes? Al cabo lo logré. Pero la lucha aún no ha terminado. Muy bien, bueno, sé que ha sido un poco extenso, desde luego, este video. Y era una autobiografía, ¿no? Una biografía, sí, es una biografía hecha por la BBC de Londres, justamente de Sigmund Freud, que ciertamente no desarrolla una teoría del aprendizaje en el sentido conductista o en el sentido cognitivo. Sin embargo, su teoría psicoanalítica tiene implicaciones importantes, implicaciones significativas en varios procesos importantes, como por ejemplo, cómo entendemos la adquisición de conocimientos, cómo se lleva a cabo el desarrollo de la personalidad,
y cómo las experiencias tempranas influyen en el comportamiento y en el aprendizaje a lo largo de toda la vida. Freud nos regala algunas caracterizaciones que pueden ser relevantes para el aprendizaje. Por ejemplo, una de ellas son las etapas del desarrollo psicosexual, ¿sí? Donde Freud nos habla sobre la personalidad que se desarrolla a través de ciertas etapas psicosexuales, cada una centrada en una zona erógena del cuerpo y también cada una de ellas con un conflicto principal. Para Freud, la forma en la que se resuelven estos conflictos en la infancia va a tener un impacto duradero en nuestra personalidad y va a influir en la forma en que el individuo aborda el aprendizaje y las relaciones en el futuro. Freud nos habla de una etapa oral que se da entre el nacimiento y los 18 meses, donde el placer se centra en la boca, en la succión, en la alimentación, y donde las experiencias en esta etapa pueden influir en la dependencia o independencia, la confianza y la relación con la gratificación. Después tenemos una etapa que le llama la etapa anal, que va del año y medio a los 3 años, donde el foco en esta etapa es el control del esfínter, los esfínteres. La resolución de esta etapa se centra en esta capacidad de control, de autocontrol, de disciplina, de organización, o en su caso, de rebeldía y de desorden. También él nos habla de una etapa fálica que se da entre los 3 y los 6 años, donde el interés se centra en los genitales y se desarrollan justamente los complejos de Edipo para los niños y de Electra para las niñas, donde el niño o la niña siente una atracción por su progenitor opuesto y una rivalidad con el mismo sexo. En esta etapa justamente para Freud es crucial la identificación del rol de género y el desarrollo de la moralidad, lo que él más adelante en otra de sus obras va a llamar el superyo. Y bueno, tenemos la etapa de latencia que va de los 6 años hasta la pubertad, donde la energía sexual se reprime, donde se sublima en actividades sociales, escolares e intelectuales, pero también donde es un periodo de cierta calma relativa, donde el niño se enfoca en el desarrollo de las habilidades, de las competencias, así como también de las relaciones sociales. Esta etapa se considera fundamental en la adquisición de conocimientos y socialización. Y finalmente tenemos la etapa genital, que se da de la pubertad en adelante, donde el líbido vuelve a los genitales y el individuo busca establecer relaciones íntimas y satisfactorias. La resolución de esta etapa, la resolución exitosa de esta etapa, es crucial, ya que permite justamente relaciones adultas que puedan ser sanas y significativas. Entonces, bueno, la primera contribución es justamente estas etapas del desarrollo psicosexual. Pero una segunda etapa también muy importante es la estructura de la personalidad. Esta relación entre el ello, entre el yo y el superyo. Ese ello como esa parte más primitiva, como esa parte más instintiva de la personalidad del ser humano, que lo que hace es buscar la gratificación inmediata de los deseos, de las necesidades básicas y que representa las pulsiones inconscientes. El yo, que se desarrolla a partir del ello y que opera según el principio de realidad, que medía entre las demandas del ello, las restricciones del superyo y desde luego la realidad externa, que es ese responsable del contacto con el mundo exterior, de la percepción, del pensamiento y naturalmente también del aprendizaje. Y tenemos el superyo, que representa justamente esta internalización de las normas morales, de los valores sociales, actuando como una especie de conciencia que se forma en una etapa fálica y que guía el comportamiento a lo que se considera correcto. En cierta medida, esta idea del
del ello, del yo y del superyo. Otros autores lo han interpretado como el yo real, es decir, el yo quien realmente soy, el yo que digo que soy y el yo que quisiera ser. El superyo es ese yo que quisiera ser, que aspira a ser, el yo que tiene que ver un poco más con quien yo digo que soy y el ello que tiene que ver más con el yo que realmente soy. El inconsciente también, Freud nos habló del inconsciente, hace este énfasis de la influencia de los pensamientos, de los recuerdos, de los traumas reprimidos en el inconsciente sobre el comportamiento y sobre la personalidad. En cómo las experiencias no resueltas de la infancia pueden manifestarse en problemas de aprendizaje, en dificultades de relaciones y en determinados comportamientos. De hecho, gran parte de algunas teorías, como la actual teoría sobre el desarrollo emocional o la inteligencia emocional, nos habla de cómo las experiencias emocionales, de cómo la manera en la cual nosotros abordamos las emociones en la infancia tienen una implicación muy importante en la vida adulta. También Freud nos habló justamente de los mecanismos de defensa, en cómo el yo utiliza mecanismos de defensa como la represión, la negación, la proyección, y cómo estos mecanismos, pues de alguna manera, manejan la ansiedad y los conflictos internos. Estos mecanismos que pueden influir en cómo la persona percibe, cómo la persona procesa y aprende de las experiencias, en muchas ocasiones bloqueando, en muchas ocasiones distorsionando la información que se tiene. Y bueno, también tenemos algunas implicaciones probablemente indirectas de esta teoría freudiana en el aprendizaje. Y creo que esto podríamos hablarlo desde 3 puntos de vista. El primero es el impacto de las experiencias tempranas, ¿no? En cómo la teoría de Freud sugiere que las experiencias de la primera infancia son fundamentalmente para el desarrollo de la personalidad, ¿sí? Y por extensión, para la forma en que la persona aborda el aprendizaje. Los conflictos no resueltos o las fijaciones en alguna de esta etapa lo que hacen es generar dificultades emocionales y de comportamiento que afectan el proceso de aprendizaje. Un segundo punto sería la motivación inconsciente, en cómo las motivaciones para el aprendizaje no siempre son conscientes, en cómo los deseos, los temores, los conflictos internos pueden influir en el interés, en la atención y en el rendimiento académico de una persona. Y, desde luego, el rol del docente, ¿sí? Desde la perspectiva freudiana, el educador no solo dirige al yo, a ese yo consciente del niño, sino que también interactúa con su inconsciente. Ese inconsciente del educador también puede influir en la dinámica del aula. La relación entre el alumno y el maestro puede recordar a las relaciones tempranas con los padres y esto, desde luego, puede afectar la forma en la que el alumno responde a la autoridad y a la figura de enseñanza. Y también, desde luego, el aprendizaje como resolución de conflictos. El proceso de aprendizaje que puede ser visto en una forma de resolver conflictos internos y externos, adaptándose a una realidad, a esa función del yo y desarrollando habilidades para enfrentar. La sublimación en la latencia, ¿sí? Esta etapa de latencia donde la energía sexual se redirige hacia actividades intelectuales y sociales. Y esto sugiere entonces que el aprendizaje académico
que el desarrollo de habilidades son formas socialmente aceptables de canalizar los impulsos y también la energía. Entonces, bueno, podríamos decir, lo afirmamos, Freud no desarrolla una teoría del aprendizaje, ¿sí? No hace una teoría del aprendizaje explícita como la teoría conductista que ya hemos revisado, las teorías cognitivistas que ya hemos revisado, o las teorías constructivistas que revisaremos la próxima clase. Sin embargo, su trabajo nos proporciona un marco para entender las fuerzas inconscientes, las experiencias tempranas y el desarrollo de la personalidad, y cómo estos influyen de manera importante en la profundidad de el individuo para aprender y para funcionar en el mundo. En cierta medida, los estudios de Freud nos implican un poco en entender cómo las dinámicas psicosexuales estructurales de la mente pues afectan la curiosidad, la motivación, la adaptación y la interacción con el entorno de aprendizaje. Entonces, bueno, yo espero que hayan podido disfrutar de este documental que nos habla de Freud y desde luego de esta segunda reflexión donde analizamos algunas de las contribuciones que Freud realiza. Yaneli, Juan José, ¿alguna duda, alguna pregunta de la sesión del día de hoy? La verdad, no, pero puedo decir que este video me aclaró muchas dudas. Por ejemplo, yo no sabía que él creó el psicoanálisis. Claro, claro, así es. Él es el creador de la teoría del psicoanálisis. Con él comienza, desde luego hay otros nombres, hay otros autores importantes, pero el psicoanálisis comienza justamente con la obra de Freud. Psicoanálisis que, por cierto, va a tener un aspecto fundamental en el campo de la psicología, por una parte, pero que por otra parte, como teoría científica, va a ser ampliamente rechazada. Yaneli, ¿alguna pregunta, alguna duda, algún comentario? No, creo que no. Bueno, pues solo que pues muy interesante cómo empezó desde sus principios, ahora sí que fue cómo fue desarrollando poco a poco hasta llegar a formular todo lo que pues, ¿cómo se podría decir? Como que nos enseña. Pues muy interesante. Pues él se dio cuenta a través de sus pacientes que sufrían histeria, especialmente utilizando la hipnosis y el método catártico, me parece. Y pues a través de esos síntomas observó que a través de esos síntomas histéricos, pues parecían tener causas psicológicos y no orgánicos, se puede decir. Y pues también descubrió que al hablar de sus experiencias reprimidas, los pacientes experimentaban algún alivio al Freud. Así es. Muy bien, muy bien. Bueno, pues yo espero que hayan disfrutado esta sesión. Nos vemos el próximo martes. Vamos a hablar de las teorías constructivistas, la siguiente etapa. Vean que la obra de Freud inicia en 1900 y ahora vamos a hablar de aquellas obras que surgen posteriores a la mitad del siglo pasado. Así que bueno, pues les deseo una muy buena noche, un buen descanso. Muchas gracias por acompañarnos y nos vemos próximamente. Gracias, igualmente. Gracias. Muy buen día. Bye, buena noche.